estaba inusualmente tranquila tras la complicada operación. Kathleen se quitó la mascarilla y estiró el cuello rígido. Un joven Yorkshire Terrier había estado a punto de morir. Se había tragado una aguja y un hilo de coser mientras su dueña estaba distraída con una llamada telefónica. La operación duró casi 3 horas, pero todo acabó bien. El personal hacía tiempo que se había ido a casa. Harry era el único que quedaba. Hoy había tenido un día ajetreado, 3 operaciones programadas seguidas. Normalmente se iban juntos, pero hoy su marido le pidió que no le esperara, que tenía que rellenar unos papeles. Kathleen recogió sus cosas y se puso el abrigo. En el último momento se acordó de que había dejado la carpeta con los contratos en el despacho de su marido. Se la había llevado para que la firmara esta tarde. Estaba a punto de abrir la puerta cuando oyó la voz de Harry. Estaba al teléfono, sin saber que había alguien más en la clínica. Sí, amor, he pensado en todo. Kathleen no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. El papeleo está casi hecho. Kathleen se quedó helada. Algo en la voz de su marido la hizo detenerse. No, Penélope, no tengo miedo. Está demasiado ocupada con su preciosa clínica para darse cuenta de nada. Tendrías que haber visto cómo corría hoy con ese Yorkie, como si fuera un paciente especial. Y yo solo soy su ayudante. Penélope. El mismo cliente con el San Bernardo. Kathleen recordaba a Harry operando a su perro hacía un mes. La hermosa rubia alta había estado constantemente a su alrededor, haciendo preguntas. Por supuesto que conseguiremos la casa. Lo tengo todo planeado. Plantaremos los papeles adecuados y ella tendrá que vender la clínica por nada para evitar problemas. Y entonces conseguiremos la casa. Kathleen se alejó con cuidado de la puerta. Le temblaban las manos, pero su cerebro funcionaba con claridad. Necesitaba salir antes de que Harry se diera cuenta de su presencia. Una vez que llegó al coche, se quedó un rato sentada, apretando el volante. 3 años de matrimonio. ¿Tan ciega estaba? ¿O simplemente no quería darse cuenta? Ahora le venían a la mente pequeñas cosas. Cómo se irritaba Harry cuando el personal se dirigía a ella en lugar de a él. Sus comentarios cáusticos sobre la clínica, que ocupaban todo su tiempo. Largas miradas a la mansión que había heredado de sus padres. En casa, Kathleen alimentaba mecánicamente a sus Maine Coons. Percival y Lancelot se revolcaban a sus pies, percibiendo su estado. Encendió la televisión para no tener que permanecer sentada en silencio. Sus pensamientos eran confusos. Harry volvió pasada la medianoche. La besó en la mejilla, como de costumbre. Le preguntó cómo había ido la operación. Ella dijo algo neutro. Dijo que estaba cansada y que quería dormir. Tumbada en la oscuridad, Kathleen escuchó la respiración constante de su marido. Se durmió casi de inmediato, al parecer con la conciencia tranquila, y se pasó toda la noche dándole vueltas a las opciones. ¿Qué hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio? No, eso es demasiado fácil. Querían quitárselo todo, así que merecían un trato especial. Esta mañana se levantó como de costumbre. Hizo el desayuno, discutió el programa de cirugía con su marido. No le dijo que su mundo se había vuelto del revés. Se limitó a observarle atentamente, sus gestos, sus palabras, sus miradas, reuniendo detalles para una futura venganza. La cita de la mañana transcurrió como de costumbre. Kathleen estaba revisando los historiales de los pacientes cuando entró Martha, la enfermera jefe que llevaba 8 años trabajando en la clínica. Dr. Tucker, han llamado del laboratorio. Los análisis del husky con insuficiencia renal están listos. ¿Puedo llevárselos? Sí, gracias, Marta. Y trae el café contigo. Marta vaciló en la puerta. Su marido está de mal humor hoy. Me ha gritado 2 veces por nada. La primera vez se extraviaron las toallas en el quirófano. La segunda me quedé sin formularios de derivación y no le avisé. Kathleen asintió. Harry se había puesto nervioso la semana pasada. Cambiaba las cosas de sitio distraídamente y de repente estallaba por la cosa más insignificante.
Ayer le había gritado a Jessica, la interna, cuando anotó la dosis incorrecta de un medicamento. En la sala de espera se oían tacones familiares. Penélope. Supuestamente estaba aquí para presumir de su San Bernardo después de la operación, aunque le habían quitado los puntos hacía 15 días. Alta, bien peinada, vistiendo un costoso traje pantalón. Buenos días. Pensé en pasar a ver cómo estaba mi Baxter. Ha estado lento los últimos días. Kathleen notó que la mano del doctor Tucker temblaba mientras sostenía el estetoscopio. Se cuidó de no mirar en su dirección, fingiendo estar ocupado con otro paciente. Claro, echemos un vistazo. Kathleen tanteó profesionalmente al gran perro. Está bien, solo hace calor fuera. Los perros de su tamaño soportan bien el calor. Penélope miró como si no hubiera oído. ¿Por qué no hacemos que el doctor Tucker eche un vistazo? Él ha hecho la cirugía, él sabe mejor. Ahora mismo tiene un caso complicado. Le recetaré unas vitaminas y lo verá en una semana. Kathleen observó atentamente a Penélope mientras salía de la clínica. Su andar era demasiado confiado para la ansiosa dueña de un perro enfermo. Por la tarde, cuando los pacientes se habían dispersado, Kathleen sacó su teléfono y marcó un número que no había marcado en años. «¿Ethan? Soy Kathleen. ¿Recuerdas cuando dijiste que si necesitabas ayuda te llamara cuando quisiera? Creo que ese momento es ahora». Ethan Brody, su amigo del instituto, trabajaba como investigador privado. Ella le contó todo, tratando de no omitir detalles. ¿Así que quieren exprimir la clínica y la casa? Dame un par de días, indagaré en el pasado de la tal Penélope. Y su marido al mismo tiempo comprobar, un montón de coincidencias para un asunto casual. En casa, Kathleen dio de comer a los Maine Coon como de costumbre. Harry ni siquiera acariciaba a los gatos, aunque solía adorarlos. Estaba inusualmente locuaz, hablando de la complicada operación. Kathleen mantuvo la conversación, fijándose en los pequeños detalles, cómo evitaba mirarla a los ojos, con qué nerviosismo golpeaba el plato con el tenedor. Por la noche se despertó con una conversación en voz baja. Su marido susurraba por teléfono en el estudio. De nuevo con Penélope se distinguían retazos de frases. «No, es demasiado pronto. Tengo que preparar los documentos, no me metas prisa». A la mañana siguiente parecía demacrado, fumaba mucho antes del trabajo. En la clínica, Penélope Rich era la primera paciente del libro de registro. Otra vez. Una fina carpeta yacía sobre el escritorio de Ethan. Quedó con Kathleen en una pequeña cafetería alejada de la clínica, pidió 2 tazas de americano. Su Penélope Rich es una persona bastante interesante. Ha cambiado 4 agencias inmobiliarias en los últimos 3 años. Solo trabajó en las 2 primeras un par de meses cada una, se quedó en la tercera 6 meses. Ahora trabaja en Golden Key, y parece que allí también es un desastre. Ethan sacó varias fotos. Una mostraba una pulcra casa de 2 plantas con un gran jardín. Otra mostraba a una pareja de ancianos junto al porche. Charles y Mary Jenkins, 72 y 68 años. Vivieron en esta casa durante 30 años, planeando alcanzar allí la vejez. Penélope trabajaba entonces en la agencia Premium House. Les convenció de que los cimientos de la casa estaban destruidos. Les mostró unos informes periciales falsos. Los ancianos vendieron la casa por una miseria. Pensaban que costaría una fortuna repararla. ¿Y los cimientos? Perfectamente bien. Una semana después, la casa se revendió por el triple de precio. Cuando los Jenkins se enteraron, intentaron montar un escándalo, pero Penélope ya había dimitido, y la agencia lo silenció para evitar un escándalo. Kathleen dio un sorbo a su café frío. ¿Aceptarán hablar conmigo? Ya está arreglado. Nos esperan dentro de 1 hora. Los Jenkins vivían ahora en un pequeño piso en las afueras. Mary, una mujer de pelo gris y ojos amables, preparaba té. Charles sacó una carpeta de papeles. Lo hemos guardado todo. Aquí está el informe real sobre el estado de la casa que se hizo hace 5 años.
Y aquí está el falso que trajo la señorita Rich. Sonaba tan convincente, preocupada por nosotros, diciendo que los cimientos podían derrumbarse en cualquier momento. ¿Por qué le creíste? Ella mostró fotos de grietas, como las del sótano. Luego trajo a un experto y él también lo confirmó. No sabemos nada de construcción, así que nos dio miedo arriesgarnos. Y cuando descubrimos la verdad, Mary sollozó, y su marido le rodeó los hombros con el brazo. ¿Fuisteis a la policía? La agencia ofreció una indemnización, una pequeña. La aceptaron. ¿Qué se le va a hacer? No hay dinero para demandar, y mi salud ya no es lo que era. Pero esta casa... Allí criamos a nuestros hijos, nuestros nietos venían todos los veranos. En el camino de vuelta, Ethan contó algunas historias más. En la primera, Penélope estaba haciendo algo con los adelantos de los clientes. En la segunda, había mezclado documentos al hacer tratos, siempre a su favor. Pero no se pudo demostrar nada. Actuaba con cuidado, cubriendo sus huellas. Y ahora le ha echado el ojo a tu casa. Pero necesitaba un ayudante desde dentro, tu marido. Habría sido difícil llevar a cabo la clínica y la estafa inmobiliaria sola. Gracias, Ethan. ¿Puedes comprobar una cosa más? Quiero saberlo todo sobre el actual lugar de trabajo de Penélope. Y busca a sus antiguos clientes. Puede haber más víctimas. Ya estoy buscando. Por cierto, ¿quieres hacer una visita a su actual empleador? De forma anónima, por supuesto. Creo que les interesaría saber a quién mantienen en plantilla. Kathleen había pensado cuidadosamente cada detalle de su ish. Los billetes de avión a Chicago estaban reservados con antelación. En realidad, la conferencia anual de veterinaria era dentro de 3 días. En años anteriores nunca había faltado. Durante el desayuno, informó a su marido del próximo viaje, como de pasada. La reacción de Harry fue contenida, limitándose a aclarar las fechas. El leve movimiento de los dedos que sostenían la taza de café delató su fingida indiferencia. Los preparativos para la partida duraron todo el día. Kathleen redactó instrucciones detalladas para el personal de la clínica, comprobó los horarios de trabajo y preparó la maleta. Por la tarde pasó por una tienda de electrónica donde le esperaba su pedido, un juego de cámaras en miniatura con sensores de movimiento y visión remota. Ethan se encargó de la instalación. Llegó por la mañana temprano, mientras Harry estaba en la clínica. Las cámaras se colocaron en el salón, el comedor y el estudio. El ordenador portátil que se había traído con mucho cuidado se dejó en la habitación del Motel Regency, a las afueras de la ciudad, donde Kathleen pensaba pasar los 3 días siguientes. Se reservó un taxi al aeropuerto para las 7 de la tarde. Harry se ofreció a despedir a su mujer, pero ella se negó. Dijo que no quería alejarlo de sus pacientes. De hecho, no quería ver la falsa preocupación en sus ojos. Se despidieron en la puerta de la clínica. En el motel, Kathleen se sentó frente a su portátil. Las cámaras funcionaban a la perfección, transmitiendo imágenes y sonido nítidos. La casa estuvo vacía durante un rato. Harry debía de estar terminando sus asuntos en la clínica. Hacia las 9 de la noche se abrió la puerta principal. Harry y Penélope entraron juntos. Penélope parecía una anfitriona, caminaba segura de sí misma hacia el salón y dejaba el bolso en el sofá. Harry sacó una botella de vino del bar. Por fin podemos hablar en paz. Penélope se acomodó en el sillón favorito de Kathleen. 3 días es tiempo más que suficiente para prepararlo todo. Harry le tendió el vaso. Tómate tu tiempo. Debemos proceder con cautela. Kathleen no es tonta. Podría sospechar algo. Oh, vamos. Ella no puede ver nada más allá de su clínica. Por cierto, ¿tienes listo el papeleo? Harry sacó una carpeta. Aquí están los borradores de los contratos. Si falsificas las fechas y las firmas, parece que cogía el dinero para las transacciones en efectivo y no lo pasaba por caja. La evasión fiscal es un cargo grave. ¿Y luego qué? Lo siguiente es sencillo. Cuando se dé cuenta de a lo que se enfrenta, tendrá que vender la clínica por nada.
Y entonces llegaremos a la casa. No podrá pagar la hipoteca sin los ingresos de la clínica. Penélope hizo una mueca. ¿Qué hipoteca? Dijiste que la casa era toda suya. Bueno, adorné un poco, todavía queda una pequeña deuda. Maldita sea, eso complica las cosas. ¿Cuánto exactamente? Unos 150,000. Penélope dio un respingo. ¿Me tomas el pelo? ¿Cuándo ibas a decírmelo? No te asustes. Si vendemos la clínica, saldaremos la deuda. Lo principal ahora es redactar los documentos correctamente. Discutieron largo rato los detalles del plan. Penélope insistía en actuar con rapidez. Harry sugería esperar. Al final decidieron empezar a preparar los documentos mañana, por la mañana. Hacia medianoche Penélope se marchó. Harry guardó las gafas y cerró la casa. 15 minutos más tarde, las luces se apagaron en el dormitorio. Kathleen apagó el portátil. La habitación del motel se volvió silenciosa y sofocante. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. 3 años juntos, café por la mañana, conversaciones nocturnas sobre trabajo, planes para el futuro. Y ahora él estaba sentado tranquilamente en su casa con su amante, tramando cómo arrebatárselo todo. Recordaba su luna de miel, su viaje a la costa. Harry había parecido tan sincero entonces, tan enamorado. O ya estaba calculando los beneficios. Su móvil sonó en silencio. Un mensaje de Ethan. Había encontrado más detalles sobre el pasado de Penélope. Kathleen apartó el teléfono sin leerlo. Ahora solo necesitaba sentarse en silencio, ordenar sus pensamientos. Por la mañana pasaría a la acción, fría y calculada, sin emoción. ¿Querían una guerra? La tendrían. Ethan ordenó los papeles sobre la mesa de su despacho. Kathleen miró los extractos de las cuentas de su marido, y con cada línea el panorama se hacía más claro. Harry había retirado casi $40,000 en efectivo en los 2 últimos meses, en pequeñas cantidades, claramente intentando no llamar la atención del banco. ¿De dónde ha sacado tanto? El sueldo en la clínica es bueno, pero no tanto. Kathleen se frotó las sienes. Era desagradable darse cuenta de que la persona con la que compartías cama tenía algún tipo de vida financiera secreta. Y esto es lo interesante. Ethan deslizó otra carpeta hacia ella. Tu marido se fue de Portland por una razón. Tiene algunas deudas importantes allí. Y una ex esposa. ¿La ex mujer? Kathleen sintió que las náuseas le subían a la garganta. Dijo que nunca estuvo casado. Lauren Mackenzie. Se divorciaron 6 meses antes de que se mudara aquí. ¿Y sabe qué? La historia es muy parecida. Él trabajaba en su clínica veterinaria. La foto era de una hermosa mujer pelirroja de unos 35 años. Sonreía a la cámara con un pequeño terrier en brazos. Conseguí ponerme en contacto con ella, continuó Ethan. No se sorprendió. Dijo que Harry siempre buscaba mujeres con dinero y estatus. Se ganaba su confianza y luego empezaba a gastarse su dinero. Duró casi 2 años con ella. Kathleen miró los extractos. Un retiro grande fue el día que supuestamente había viajado a una conferencia. Otro fue después de la visita de Penélope a la clínica. Parecía como si estuviera comprando su atención. ¿Le debe algo a alguien en Portland? A unas cuantas personas. La mayor deuda es con un tal James Foster, unos 30,000. Harry le pidió prestado supuestamente para desarrollar la clínica, pero el dinero desapareció. Foster sigue buscándolo. No tenía sentido. El hombre que ella creía honesto y decente había resultado ser un mentiroso profesional. Me preguntaba si algo de su relación era real. Lauren está lista para reunirse contigo. Ethan le tendió una tarjeta de visita. Dice que hay cosas que deberías saber. Kathleen hizo girar la tarjeta entre sus manos. Por un lado, no quería hurgar en los trapos sucios. Por otro, necesitaba saber toda la verdad, especialmente ahora que Harry estaba planeando otra estafa. Todavía tiene acceso a las cuentas de la clínica, solo a la actual,
para los gastos cotidianos. Me transferí las cuentas principales justo después de la noche en que les oí hablar, pero aún no ha intentado retirar nada. Creo que él y Penélope están esperando a que vuelvas de tu viaje de negocios. Por cierto, ¿cómo va la vigilancia de la casa? Ella viene todas las tardes. Se sientan en el estudio durante largos periodos de tiempo, discutiendo algo. Ayer trajo a un hombre, a juzgar por la conversación, un experto en documentos. Ethan guardó silencio un momento y luego añadió: «Sabe, he visto muchas cosas a lo largo de los años, pero nunca he visto un cálculo tan cínico. Lo ha pensado todo de antemano. El matrimonio contigo y la conexión con Penélope. Cada movimiento está planeado». Kathleen recogió los papeles. Por dentro todo hervía de ira, pero era necesario mantener la cabeza despejada. En la clínica sonaban las primeras alarmas. Harry, normalmente concentrado y atento durante las operaciones, empezó a cometer descuidos. Pequeños al principio, como olvidarse de escribir la dosis de un medicamento en una ficha o mezclar los análisis de los pacientes. Martha fue la primera en dar la voz de alarma. Después de su cita matutina, entró en el despacho de Kathleen con el calendario de vacunación. «Dr. Tucker, tengo un motivo de preocupación. Su marido ha recetado hoy un antibiótico al cachorro de Rottweiler, aunque los análisis muestran una clara infección vírica. Menos mal que lo he comprobado». Kathleen miró las citas. Un craso error, en efecto. Esos medicamentos solo perjudicarían al cachorro. Corrigió la receta, pero el residuo persistía. A la hora de comer, había estallado un verdadero escándalo. Un gato persa, ganador de exposiciones internacionales, fue llevado a la clínica. La operación se consideró rutinaria, la extirpación de una pequeña masa en su pata. Harry solo tenía que extirpar el tumor y suturarlo, pero algo salió mal. O calculó mal la dosis de anestesia o se le escapó un momento, pero el gato estuvo a punto de morir en la mesa de operaciones. Kathleen tuvo que intervenir de inmediato para salvar la situación. Los dueños del gato, una pareja de la alta sociedad, estaban furiosos. Exigieron explicaciones, amenazaron con demandar y quejarse a todas las autoridades. Kathleen pasó casi una hora intentando calmarlos. «Esto no es profesional», se resintió el dueño de la gata. «Os trajimos a Ofelia porque habíamos oído hablar de la gran reputación de la clínica, y su cirujano casi pone en peligro a una gata campeona». Cuando por fin se marcharon, Kathleen llamó a su marido para hablar. Harry parecía nervioso, respondiendo a las preguntas de forma espasmódica. Tenía ojeras. Parecía que no había dormido bien los últimos días. «¿Qué te pasa? Errores como ese son imperdonables». «Solo un poco cansado. He estado trabajando mucho últimamente». «¿Tal vez deberías tomarte un tiempo libre?» «No», casi lo gritó. Luego, recuperando la compostura, añadió con más calma: «Ahora mismo no. Tengo que seguir unos cuantos casos complicados». Aquella noche, repasando las grabaciones de la cámara, Kathleen se dio cuenta de la razón de su nerviosismo. Penélope le había echado la bronca. ¿Cuánto más puede alargarse esto? Se revolvía por el salón. «El tiempo se acaba. Tu mujer volverá pronto y no tenemos nada preparado». «Estoy trabajando en el papeleo». «¿Trabajando? Hasta has fastidiado una simple operación hoy. Contrólate. Tenemos que actuar rápido mientras haya dinero en las cuentas de la clínica. No me presiones. No seas cobarde. ¿Crees que fue fácil hacer la estafa de la casa Jenkins? Pero lo hice. Y tú tienes miedo de tu propia sombra». Discutieron durante largo rato. Penélope exigía acción inmediata. Harry le espetó que todo debía hacerse con cuidado. Finalmente, dio un portazo y se marchó. «Tienes razón, esa conexión lógica no tiene ningún sentido. Sus errores en las operaciones no tienen nada que ver con el acceso a los documentos. Es solo una consecuencia de su nerviosismo ante la próxima estafa». Martha llamó la atención de Kathleen tras la cita. «¿No deberíamos suspenderle de las operaciones hasta que entre en razón?»
Kathleen paseó por la consulta mirando las imágenes de las últimas radiografías. Había varios pacientes más en la sala de espera. Un perro con una presunta fractura, un gato después de la quimioterapia, un cachorro para las vacunas. Cada uno de ellos miraba con confianza a sus dueños, sin saber que sus vidas podían depender del estado de ánimo de la cirujana. No tenía derecho a arriesgar su salud. Sí, tiene razón. Póngalo en chequeos y procedimientos menores por ahora. De las cirugías complicadas me encargo yo. Y avisa a los demás que vuelvan a comprobar todas sus citas. Harry se tomó la noticia con calma, pero Kathleen pudo ver cómo se le ponían blancos los nudillos mientras apretaba el bolígrafo. Se dio cuenta de que discutir ahora sería levantar sospechas. Asintió en silencio y salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Detrás de aquella aparente calma, Kathleen podía sentir su rabia. Perder el acceso al quirófano había herido su ego, y aquello no había hecho más que empezar. Lauren Mackenzie sugirió reunirse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. La mujer pelirroja de la fotografía no era tan espectacular en persona. Ojos cansados, primeras arrugas en las comisuras de los labios. Se sentó en una mesa junto a la ventana, removiendo distraídamente su café. No me sorprendió la llamada de tu amigo. Esperaba algo así desde que me enteré de que Harry se había vuelto a casar con la dueña de la clínica veterinaria. Sacó de su bolso una carpeta hecha jirones. La historia de su matrimonio con Harry era como un mal sueño. Se habían conocido cuando él fue a solicitar trabajo en su clínica de Portland. Un joven cirujano con talento, un poco reservado, pero encantador. Lauren acababa de divorciarse de su primer marido en ese momento. Era tan atento. Se daba cuenta de las pequeñas cosas. Qué tipo de café me gustaba, qué tipo de flores. Decía las palabras adecuadas. No me di cuenta de cómo me enamoré. Se casaron 6 meses después. Al principio todo iba bien. Harry trabajaba duro, mostraba iniciativa, ofrecía nuevas ideas para el desarrollo de la clínica. Y entonces empezaron a hablar de negocios en común. Me convenció de que pidiera un préstamo para desarrollar la clínica. Un gran préstamo, supuestamente para nuevos equipos. Confié en él y firmé todos los documentos. Un mes después, el dinero desapareció. Lauren sonrió con maldad, mirando el contenido de su taza. Dijo que había invertido en un proyecto prometedor. Prometió que lo devolvería pronto con intereses. Me lo creí. Y entonces empecé a notar cosas extrañas. Salía a menudo por las tardes, se volvía irritable. Un día revisé su teléfono y encontré correspondencia con una mujer. Resultó que Harry tenía una aventura con su clienta, una joven heredera de una empresa de construcción. Cuando Lauren montó una escena, él hizo las maletas y se marchó. Y una semana más tarde se enteró de que había conseguido varios préstamos importantes de sus amigos, aparentemente para equipamiento de la clínica. James Foster, un viejo amigo mío, le dio 30,000. El señor Parker le dio 25. Harry desapareció con el dinero, y cuando empecé a investigar, resultó que tampoco gastó el préstamo en la clínica. Todo fue a parar a sus cuentas personales. Le mostró a Kathleen los extractos bancarios. La letra le resultaba familiar. Las mismas retiradas de efectivo que Kathleen había visto en sus cuentas corrientes. Tuve que vender la clínica para pagar mis deudas. Ahora trabajo como veterinario en la clínica de otro. Y Harry ni siquiera se disculpó. Simplemente desapareció. Kathleen escudriñó los documentos. El esquema era dolorosamente familiar. Ganarse la confianza, acceder a las finanzas, robar el dinero. Me pregunto cuántas otras mujeres habían caído en su trampa. ¿Presentó una denuncia policial? Lo intenté, pero lo hizo todo correctamente. Mis firmas en todas partes, documentos oficiales. No pude demostrar el fraude. La policía dijo que era una disputa civil, que tendría que ir a los tribunales, y para entonces él ya había desaparecido de la ciudad. Lauren guardó silencio un momento y luego añadió:
¿Sabes qué es lo más frustrante? Le quería de verdad. Creía que teníamos una relación de verdad, pero para él no era más que una estafa, otra tonta rica con su propio negocio. ¿Y esa mujer con la que tuvo una aventura? También la dejó, pero no antes de estafarle una buena suma de dinero, supuestamente para abrir su propia clínica. La historia se repite, ¿verdad? Kathleen se recostó en su silla. Sí, la historia se repetía, solo que ahora Harry tenía una ayudante, Penélope, que era igual de cazadora de dinero ajeno. En otra visita a una casa, Penélope había sido especialmente convincente. Una pareja de mediana edad, que soñaba con la vida en el campo, escuchó atentamente su historia sobre las ventajas de este acogedor nido familiar. Presten atención a las ventanas panorámicas. Desde aquí hay una hermosa vista del bosque. La parcela está totalmente ajardinada, césped con riego automático. Y lo más importante, no hay problemas con los documentos. La casa está completamente lista para la venta. El hecho de que omitiera los cimientos agrietados y el tejado con goteras formaba parte del plan. Las reparaciones costarían una fortuna a los nuevos propietarios, pero se enterarían después de cerrar el trato, y entonces tendrían que demostrar que el agente inmobiliario conocía los problemas. Tras el fracaso del plan con la clínica, Penélope necesitaba dinero urgentemente. Ya había hecho un depósito para un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, contando con un beneficio rápido de la estafa con la casa de Kathleen. Ahora tenía que conseguir algo, o el depósito se quemaría. Esa noche se encontró con Harry en su bar favorito. Parecía agotado. La suspensión de las operaciones había golpeado duramente su ego. Necesito el dinero. Solo son 15,000, no es tanto. ¿Estás loco? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Tienes ahorros, ¿no? No durará mucho, lo devolveré en un mes en cuanto cierre el trato con Brighton House. ¿Qué trato? Penélope esbozó su plan: vender la problemática casa a un precio inflado y luego desaparecer rápidamente antes de que afloraran los desperfectos. Harry escuchó con disgusto mal disimulado. ¿Así que quieres que te dé dinero para otra estafa? ¿Y pensabas que yo era un agente inmobiliario honrado? Vamos, todo el mundo lo hace. Además, no tienes elección. Si pierdo la fianza del piso, tendré que volver con tu mujer. Quizá le cuente alguna historia interesante. Harry miró fijamente su vaso. Se daba cuenta de que Penélope le estaba chantajeando, pero realmente no tenía elección. Por la mañana retiró lo que quedaba de sus ahorros y se lo entregó. Una semana después, la pareja de Brighton firmó todos los documentos e hizo el primer pago. Penélope estaba triunfante. El plan había funcionado. No tenía ni idea de que Kathleen, que se había enterado del trato por su detective, ya se había puesto en contacto con el anterior propietario de la casa y había recibido un informe completo sobre su estado. Y Harry pensaba cada vez más en lo que se había convertido su vida. El dinero se esfumaba, su reputación en la clínica estaba arruinada y Penélope le exigía cada día más. Empezaba a darse cuenta de que estaba atrapado, pero no veía ninguna salida. La mañana en la agencia Golden Key empezó como de costumbre. Penélope estaba revisando el papeleo de un trato reciente con los Brighton, pensando en cómo gastar la comisión. En una mesa cercana sonó un fax, un aparato anticuado que aún se utilizaba para documentos importantes. Al principio no notó el cambio en la cara de la recepcionista al recibir los papeles, pero cuando se apresuró a ir al despacho del director, algo se agitó en su interior. 10 minutos más tarde, la llamaron al despacho de su supervisor. Richard Sterling, el director de la agencia, estaba sentado ante un enorme escritorio con algunos documentos extendidos frente a él. Michael Green, el jefe del departamento jurídico, se sentó a su lado. «Siéntese, señorita Rich. Tenemos que hablar seriamente». Sobre la mesa había fotos de la casa de los Jenkins, copias de tasaciones falsificadas, extractos bancarios,
un informe pericial real sobre los cimientos, testimonios de propietarios de otras ciudades donde había realizado estafas similares. ¿Cómo explicas esto? Penélope intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Alguien se había esforzado mucho en recopilar un expediente completo de todas sus maquinaciones a lo largo de los años. No iremos a la policía. No queremos dañar la reputación de la agencia, pero debe escribir una carta de dimisión inmediatamente y olvídate de la comisión del último trato. Pero el acuerdo de Brighton será cancelado. Ya nos hemos puesto en contacto con ellos y les hemos informado del estado real de la casa. Están muy agradecidos de que hayamos descubierto a tiempo el malentendido. Recogiendo sus cosas del escritorio, Penélope pensaba febrilmente. Con la pérdida de su trabajo, perdía la comisión de su trato con los Brighton, un dinero decente que ya había gastado mentalmente. Los planes se iban desmoronando uno a uno. Marcó el número de Harry, pero él cortó la llamada. Una hora más tarde volvió el mensaje. No vuelvas a llamarme. Todo esto es culpa tuya. Por la noche, se convenció de que Harry le había tendido una trampa. ¿Quién si no iba a conocer esos detalles de sus negocios pasados? Seguro que había decidido deshacerse de ella para que no compartiera sus planes de hacerse con el control de la clínica. En el bar en el que había parado a tomar algo estaban dando las noticias locales. Una noticia sobre un fraude en el mercado inmobiliario. Penélope se estremeció al reconocer la casa Jenkins en la pantalla. Una pareja de ancianos contaba su historia. El reportero decía algo sobre una serie de investigaciones. Llegó a casa pasada la medianoche. Un par de días después se dio cuenta de que la seguían. Un hombre con traje gris le había llamado la atención varias veces. Harry no contestaba a las llamadas ni a los mensajes. En la clínica decían que estaba ocupado con pacientes. Penélope daba vueltas por la ciudad intentando pensar en una salida, pero, por primera vez en su vida, no tenía ningún plan ni respaldo. Mientras tanto, Kathleen revisaba el informe de evolución de Ethan. El detective había hecho todo lo posible. Había reunido pruebas, organizado la filtración de información a las autoridades necesarias, incluso había implicado a la prensa. Solo era cuestión de esperar a que Penélope diera el siguiente paso. Tras el despido de Penélope, la clínica había estado sorprendentemente tranquila durante una semana. Harry realizaba exploraciones rutinarias, rellenaba historiales y realizaba procedimientos sencillos. Incluso dejó de chillar a las enfermeras. Kathleen observó esta aparente humildad, dándose cuenta de que la calma no duraría mucho. El viernes por la tarde se quedó hasta tarde en la clínica, revisando los informes trimestrales. Martha fue la última en marcharse, despidiéndose a través de la puerta entreabierta del despacho. Harry hacía rato que se había ido a casa, alegando dolor de cabeza. A las 11 se oyeron pasos en el pasillo. Kathleen apagó la lámpara del escritorio y se asomó a la puerta de su despacho. Harry, que al parecer no esperaba ver a nadie a esas horas, se dirigió con paso seguro al despacho del contable y abrió la puerta con su llave. Penélope apareció 5 minutos después, nerviosa y con el traje desarreglado. No había ni rastro de su aseo habitual. ¿Seguro que no hay nadie? Siempre está vacío a esta hora. He seguido a mi mujer, que suele irse a las 8. Un interruptor hizo clic. Un rayo de luz brilló por debajo de la puerta. Kathleen se asomó con cautela. Estaban inclinados sobre una mesa, ordenando unos papeles. Mira, estas son firmas de muestra. Y aquí hay formularios de contrato. Si falsificas bien las fechas, al diablo con los contratos. Penélope tiró los papeles al suelo con rabia. Prometiste que sería fácil. Y ahora me he quedado sin trabajo. Mi nombre está en las noticias y hasta han tenido que embargar la maldita casa de Brighton. Cállate. Y no es culpa mía que te pillaran. No es culpa tuya. ¿Quién más podría haberte hablado de los Jenkins? Sobre mis otros negocios. Me has estado buscando, admítelo. ¿Estás loco? ¿Por qué iba a hacer eso?
Para deshacerte de mí, ¿decidiste hacer tú mismo la estafa de la clínica? Se gritaban el uno al otro, completamente ajenos a la cautela. Harry intentaba explicar algo. Penélope no escuchaba. En un momento dado agarró un pesado pisapapeles y lo hizo girar. ¿Qué haces? ¿Creías que me iba a alargar sin más? Después de todo lo que me prometiste. El pisapapeles chocó contra la pared, dejando una abolladura impresionante. Harry rebotó, derribando una silla. «Eres un psicópata. Fuera de aquí». «No es cierto, cariño. O seguimos juntos o voy a ver a tu mujer y se lo cuento todo. Sobre tus deudas en Portland, sobre las estafas con la última clínica». «Cállate. ¿Crees que no se lo creerá? Tengo pruebas. Yo también soy bueno investigando a la gente». Harry se tambaleó por la oficina. Claramente no había esperado este giro de los acontecimientos. «Vale, cálmate. Sentémonos y discutamos esto. No hay nada que discutir. O sacas el papeleo ahora y procedemos según lo planeado, o...». No tuvo tiempo de terminar. Algo crujió en el pasillo y ambos se congelaron. Harry corrió primero hacia la puerta y Penélope lo siguió. Cuando salieron corriendo al pasillo, se encontraron con un guardia nocturno que hacía su ronda. «Hola, ¿qué hacéis aquí?» Nosotros solo olvidamos unos papeles». Harry trató de fingir confianza. «¿A estas horas? ¿Y por qué no por la entrada principal?» Penélope se precipitó en silencio hacia la salida. Harry se apresuró tras ella, dejando caer al suelo la carpeta con los documentos falsos. El guardia cogió el teléfono de su despacho. Al parecer, iba a llamar a Kathleen. Ella salió de su escondite. «No lo hagas, Jim. Lo he visto todo». «¿Dr. Tucker? ¿Está usted aquí? ¿Deberíamos llamar a la policía?» «No, no hace falta. Solo registren quién entró y cuándo. Y por favor, recoja el papeleo en el departamento de contabilidad. Lo necesitaremos más tarde». El motor rugió en el aparcamiento. Harry se apresuró a salir del aparcamiento. Le siguió el coche de Penélope. Kathleen entró en el despacho del contable que había sido destrozado. El lugar era un caos. Papeles esparcidos, muebles volcados, yeso agrietado por el impacto de un pisapapeles. Sus muestras de firmas y los formularios de contrato en blanco estaban tirados por el suelo. Sacó el teléfono, hizo unas fotos y marcó el número de Ethan. Intentaron falsificar documentos, justo en la clínica. Hay imágenes de la cámara y un testigo. El guardia de seguridad los pilló. Pásate por la mañana y lo verás. Penélope llamó a la clínica por la mañana temprano, eligiendo la hora inequívocamente entre los primeros tratamientos y el comienzo de la cita. Kathleen estaba revisando su correo matutino cuando la recepcionista las puso al teléfono. «Tenemos que vernos, en privado». Su voz sonaba ronca, como después de una noche en vela. «Hay una conversación que te interesará». Acordaron cruzarse en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la clínica. Penélope eligió una mesa en el rincón más alejado de las ventanas. No había ni rastro de su confianza habitual. Traje arrugado, movimientos nerviosos, ojeras. «¿Desea pedir algo?» La camarera se acercó a la mesa con un bloc de notas, un expreso doble y agua. Kathleen esperó en silencio. Penélope daba vueltas a una servilleta de papel en sus manos, obviamente eligiendo sus palabras. «Sé que estás al tanto de todo, tanto de Harry como de mí y de mi negocio inmobiliario. No me preguntes cómo lo sé, no es difícil de adivinar». Se bebió el café que había traído de un trago, arrugando la nariz por el amargor. «Pero hay cosas que no sabes, como el hecho de que su marido ya ha realizado estafas similares antes, o que el dinero de la venta de la clínica de su exmujer desapareció en sus cuentas, no en las mías. ¿Y quieres contármelo? Por un precio. Usted se olvida de mis negocios inmobiliarios y yo le doy toda la información sobre las maquinaciones de su marido, con documentos, testigos, extractos bancarios». Kathleen bebió un sorbo de agua de su vaso.
En una mesa vecina, una pareja de ancianos discutía apasionadamente sobre su caniche. En un rincón, un grupo de estudiantes estudiaba para los exámenes. Una mañana cualquiera, una cafetería cualquiera y una conversación extraordinaria. ¿Por qué decidiste pasar de él? Porque él me traicionó primero. ¿Crees que es un accidente que todas mis estafas se descubrieran al mismo tiempo? Estaba reuniendo deliberadamente trapos sucios sobre mí para poder chantajearme más tarde. Y cuando empecé a darme cuenta, decidió deshacerse del testigo. ¿Y qué pruebas tienes? Penélope sacó un pendrive de su bolso. Hay correspondencia con su exmujer, extractos de cuentas, sus cuentas personales, no las que tú conoces, testimonios de gente de Portland a la que pidió dinero prestado, y otras cosas interesantes, como sus planes de reincorporar la clínica bajo una empresa fantasma. ¿Y qué te impide empezar a chantajearme? No soy estúpido. Me doy cuenta de que probablemente ya has reunido suficiente material sobre mí. Si muevo el rabo, acabaré en la cárcel. No, solo quiero salir de la ciudad en paz. Empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Kathleen cogió el pendrive. En la carcasa metálica había restos de pintalabios tentado por el nerviosismo. Pensaré en tu oferta. No puedes pensarlo mucho. Harry sospecha algo. Ayer intentó entrar en mi piso, supuestamente para coger sus cosas, pero en realidad estaba buscando documentos. Es peligroso cuando está acorralado. ¿Por qué te involucraste con él en primer lugar? Penélope sonrió descontenta. Es un hombre persuasivo, ya lo sabes. Dijo que su mujer era una zorra horrible que lo mantenía como un trabajador gratis, que él y yo somos iguales, que ambos merecemos una vida mejor, que juntos podríamos hacer la estafa perfecta. Me lo creí. Estúpido, ¿verdad? ¿Y ahora? Ahora todo lo que quiero es que esto termine, sin cárcel, sin escándalos, solo que se acabe. Hablaron un poco más, de detalles, de plazos, de garantías. Acordaron llamarse dentro de 2 días. Ya en la puerta, Penélope se volvió. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente me enamoré de él, como una tonta. Kathleen se quedó mirando su espalda desplomada. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. De ella dependía decidir qué hacer con ellas. Penélope había llamado a la clínica a primera hora de la mañana, calculando perfectamente el tiempo entre los primeros tratamientos y el comienzo de la cita. Kathleen estaba revisando su correo matutino cuando la recepcionista las puso en contacto. «Tenemos que vernos, en privado», dijo con voz ronca, como si hubiera pasado la noche en vela. «Hay una conversación que te interesará». Kathleen no tenía prisa por aceptar. Después del incidente de ayer en la clínica, esperaba algo así, pero valía la pena ser cautelosa. «¿Cuál es la ocasión? Por teléfono no. Quedemos en algún sitio, en un lugar público». Acordaron cruzarse en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la clínica. Penélope insistió en que el encuentro tuviera lugar en la hora siguiente. Su voz temblaba por la tensión mal disimulada. La cafetería estaba medio llena a esa hora, el lugar perfecto para una conversación. Lo suficientemente lleno como para no llamar la atención y lo suficientemente tranquilo como para hablar en voz baja. Penélope ya estaba esperando en una mesa en el rincón más alejado de las ventanas. No había ni rastro de su impecabilidad habitual. Traje arrugado, pelo revuelto, movimientos nerviosos, ojeras. De vez en cuando miraba hacia la puerta principal, como si esperara ver a alguien. ¿Va a pedir algo? La camarera se acercó a la mesa con un bloc de notas. Un expreso doble. Y agua. No. Expreso doble y agua mineral. Con gas. Kathleen pidió solo té verde y esperó en silencio. Penélope hizo girar la servilleta de papel entre sus manos, arrugándola con dedos temblorosos. En la mano izquierda le faltaba el costoso anillo que solía llevar. Debía de haberse olvidado apresuradamente de ponérselo. «Mira, sé que ayer nos vio en la clínica,
y probablemente puedas adivinar que tu marido y yo... Tartamudeó, relamiéndose los labios resecos. De todos modos, quiero decirte la verdad, toda la verdad. Engulló el café que le habían traído y arrugó la nariz por el amargor. La camarera trajo un agua mineral, pero Penélope ni siquiera miró en su dirección. Harry planeaba una estafa con los registros de la clínica. Quería falsificar contratos, ponerle impuestos. Tengo pruebas, sus notas, sus planes, todos los borradores. Estoy preparado para contarte con detalle cómo lo planeó. ¿Y por qué decidiste entregarlo? Porque me utilizó. Me arrastró a esta historia, me prometió oro y ahora pretende que todo es culpa mía. ¿Sabes cuánto tiempo pasó preparando esos documentos? Pasó meses estudiando tus firmas, buscando los formularios correctos, y ahora que todo ha saltado por los aires, finge que casi le chantajeo. Su voz estaba llena de resentimiento mal disimulado. Se arregló nerviosamente el pelo y bebió un sorbo de agua mineral. ¿Y qué quieres a cambio? Solo una cosa, que no montes un escándalo por lo de la casa de Brighton. Me iré de la ciudad, empezaré de nuevo. Créame, ahora mismo no me interesa el chantaje, solo quiero salir de esta historia. En una mesa vecina, una pareja de ancianos hablaba apasionadamente de su caniche. Hacía poco que les habían operado en la clínica de Kathleen. En un rincón, un grupo de estudiantes estudiaba para los exámenes barajando sus apuntes. Una mañana cualquiera, una cafetería cualquiera, y una conversación como esta. ¿Así que me estás ofreciendo un trato? Llámalo como quieras. Solo quiero salir de esta mierda. Y tú tendrás todas las pruebas contra el marido, sus planos, notas, borradores de documentos falsificados. Me parece justo. Kathleen sorbió el té frío. Lo pensaré. No puedes pensarlo mucho, Penélope se adelantó. Él sospecha algo. Ayer intentó entrar en mi piso, supuestamente para coger algunas cosas, pero estoy segura de que buscaba documentos. Probablemente huirá o algo así. No es tan tranquilo como parece. Su voz se volvió histérica. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Los nuevos, ya conoce los viejos. Póngase en contacto conmigo cuando lo decida, pero no lo deje para más tarde. Ofertas como esta no esperan mucho. Se dio la vuelta en la puerta, arrugada, asustada. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que acababa de llevar a su San Bernardo a la recepción. Caminó apresuradamente hacia su coche, mirando a su alrededor de vez en cuando. Kathleen la siguió con la mirada. Es curioso con qué facilidad la gente revela sus planes cuando se ve acorralada, sobre todo cuando no se dan cuenta de que han sido acorralados a propósito. Kathleen había elegido su despacho de la clínica para la reunión. Por la tarde, cuando el personal se había dispersado, el sonido de los pasos, inusual para esta época, resonó en los pasillos vacíos. Ella había fijado deliberadamente diferentes horas para que vinieran de uno en uno. Había una impresionante pila de papeles sobre el escritorio, fruto del trabajo de Ethan y de sus propias observaciones. Harry entró primero, a las 7:30. Estaba claramente nervioso, aunque intentaba mostrarse seguro de sí mismo. Llevaba la corbata un poco torcida. Ella solía corregirla siempre por la mañana, pero últimamente apenas habían hablado. Al ver a Penélope, que apareció 10 minutos más tarde, su rostro se crispó. No esperaba ver aquí a su señora. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, evitando cuidadosamente mirarse. Penélope parecía más serena que durante su encuentro en la cafetería, aparentemente decidida a controlar la situación. «Os he reunido para aclarar las cosas», dijo Kathleen en voz baja pero con firmeza. «Creo que es hora de poner fin a esta farsa». «¿Qué farsa?». Harry trató de fingir desconcierto. Había una nota congraciadora en su voz, la misma que utilizaba para tranquilizar a los clientes descontentos. «La que empezó la noche que os oí hablar por teléfono. ¿Te acuerdas, Harry? Pensabas que ya me había ido, discutiendo con Penélope cómo falsificar los documentos de la clínica y quitarme la casa.
Se puso pálido y la corbata se le cayó hacia un lado. Penélope se crispó pero permaneció en silencio, golpeando nerviosamente con las uñas el brazo de la silla. Os he estado observando de cerca a los dos desde entonces. Vuestros planes, vuestras reuniones, vuestros intentos de falsificar documentos. Y sí, Penélope, estaba al corriente de tus maquinaciones inmobiliarias cuando viniste a verme con la oferta de alquilar a Harry. La historia de la casa Jenkins, la estafa de Brighton, lo tengo todo archivado desde hace tiempo. ¿Tú lo sabías todo? Penélope se volvió bruscamente hacia Harry apretando su bolso entre las manos. ¿Fuiste tú quien se lo contó? ¿Decidió deshacerse de mí? ¿Ia? Tú fuiste quien lo arruinó todo con tus propios chanchullos. ¿Quién te pidió que te involucraras con los Brighton? Teníamos un trato. Primero la clínica, luego todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Quién ha estado reuniendo trapos sucios sobre mí? ¿Crees que no me di cuenta de que la agencia conocía mi pasado? Se gritaron el uno al otro, completamente ajenos a la presencia de Kathleen. Ella observó con calma cómo se desmoronaba su ostensible unidad. Finalmente, abrió la carpeta. Ya basta. Tengo una sugerencia para las dos. Penélope, abandona la ciudad inmediatamente. Para siempre. Si descubro que vuelves a las andadas, todos los archivos de tus travesuras irán a la policía. Penélope tragó saliva, arreglándose distraídamente el pelo. ¿Y si me niego? Entonces los materiales irán allí ahora mismo. Elige. ¿Y yo? Harry intentó sonreír. Tal vez aún podamos... Y firmarás los papeles del divorcio. Un divorcio limpio, sin reclamar la propiedad. Me quedaré con la clínica, con la casa también. A cambio, mantendré tus negocios de Portland fuera de los libros. Sí, sí, sé lo del dinero de Lauren y tus deudas con Foster. Se hizo el silencio en el despacho. Se oía el zumbido del aire acondicionado en el pasillo. Penélope fue la primera en romper el silencio. ¿Cuándo tengo que irme? Al final de la semana. Y ni se te ocurra ponerte en contacto con Harry. Ya me enteraré. ¿Y tú? Se volvió hacia su amante, pero vaciló bajo su mirada furiosa. Los papeles del divorcio estarán listos mañana. Kathleen sacó otro sobre del cajón de su escritorio. Espero que todos se den cuenta de la gravedad de la situación. Asintieron, casi al unísono. Penélope fue la primera en levantarse y salió, taconeando por el pasillo vacío. Harry se quedó en la puerta. «Sabes, de verdad, no lo hagas», Kathleen negó con la cabeza. «Vete». Permaneció sentada en el despacho durante largo rato, mirando las sillas vacías. En algún lugar de su mente le dolía, pero ahora prevalecía un sentimiento diferente: alivio. Por fin había terminado. Harry había recogido sus cosas de la clínica en su día libre cuando apenas había nadie. Metió unos cuantos objetos personales en una caja, fotos de conferencias médicas, su taza favorita, unos cuantos libros de consulta médica. Dejaba las batas y el instrumental que pertenecían a la clínica. Marta, que estaba de guardia ese día, fingió cuidadosamente no darse cuenta de que había hecho el equipaje. En la clínica, la vida volvió rápidamente a la normalidad. Kathleen se hizo cargo de las operaciones complicadas y para las rutinarias contrató a un joven médico que acababa de terminar sus prácticas. El personal cotilleó un poco sobre la marcha de Harry, pero enseguida pasaron a hablar del nuevo. Las cosas también habían cambiado en casa, aunque era casi imperceptible desde fuera. Kathleen había reorganizado los muebles del salón, tirando el viejo sofá que una vez habían elegido juntos. El despacho de Harry estaba ahora lleno de cajas con expedientes clínicos. Percival y Lancelot ni siquiera parecían notar la ausencia de un segundo anfitrión. Siempre se habían sentido más atraídos por Kathleen. Penélope se marchó en silencio, sin despedirse. Su piso se alquiló rápidamente a nuevos inquilinos. En la agencia inmobiliaria su lugar fue ocupado por una chica enérgica que estableció relaciones diligentemente con los antiguos clientes de Penélope.
El proceso de divorcio fue rápido y sin demasiado ruido. Harry firmó todos los papeles, sin intentar siquiera regatear. El abogado de Kathleen observó que tal maleabilidad era una rareza en su práctica. Por las noches, Kathleen a veces miraba fotografías antiguas, no por nostalgia, sino más bien tratando de comprender dónde y cuándo se le habían escapado las primeras señales. Aquí estaban en la inauguración de la clínica, Harry sonriendo a la cámara y pasándole el brazo por los hombros. Aquí están sus vacaciones juntos en la montaña. Ella esquiaba por primera vez y él le enseñaba pacientemente las nociones básicas. ¿Realmente había estado planeando una estafa ya entonces? Ethan la llamaba con regularidad para interesarse por sus asuntos. Una vez trajo material de seguimiento de Penélope. Realmente se había ido a otro estado, había conseguido trabajo en una pequeña empresa inmobiliaria. Kathleen se negó a mirar el informe. El pasado debía quedarse en el pasado. Había nuevos pacientes en la clínica. Una joven pareja trajo un gatito Maine Coon, un pequeño bulto de pelaje plateado que se parecía mucho al pequeño Lancelot. Kathleen jugueteó con el bebé durante mucho tiempo, inculcándole el amor por los médicos. La casa fue cambiando poco a poco. Las pequeñas cosas que le recordaban a su ex marido desaparecieron. Su sillón favorito estaba ahora junto a la ventana, creando un acogedor rincón de lectura. En la cocina había una cafetera nueva para sustituir a la vieja a la que no se acostumbraba. En la pared del salón había un cuadro que había comprado en una exposición de arte local, un brillante paisaje otoñal que Harry siempre había encontrado demasiado chillón. Los fines de semana sacaba a pasear a los perros de sus clientes, que llevaban mucho tiempo pidiéndolo en la clínica. El aire fresco y la compañía de los animales la ayudaban a no pensar en el pasado. Una tarde, mientras ordenaba papeles en su despacho, Kathleen encontró una vieja fotografía de su boda. Pasó distraídamente el dedo por la superficie brillante, quitándole el polvo. Luego tiró la foto a la papelera. Después de todo, su vida no había cambiado demasiado, solo se había vuelto un poco más tranquila. Fuera de las ventanas de la clínica, la primera nevada caía suavemente. Kathleen acababa de terminar una operación complicada. Había que extraer un cuerpo extraño del estómago de un perro joven. El curioso perro se había tragado una pelota de goma y su dueña, una chica de unos 20 años, esperaba nerviosa los resultados en el pasillo. Todo ha ido bien. Kathleen se quitó la mascarilla y sonrió a la ansiosa dueña. Puede llevárselo a casa dentro de un par de horas, pero asegúrese de que no haya juguetes cerca. Había sido un día ajetreado. 3 operaciones programadas, una docena de revisiones, vacunas. El nuevo médico, Alex, estaba haciendo un gran trabajo con los procedimientos rutinarios, lo que dejaba a Kathleen más tiempo para centrarse en los casos complicados. Hacia la tarde llegó un paciente de urgencia. Un gatito pequeño recogido en la calle. Lo habían encontrado unos niños cerca del colegio, empapado y apenas vivo por el frío. La temperatura era muy baja, pero Kathleen no estaba dispuesta a rendirse. Pasó las 2 horas siguientes luchando por la vida del bebé. Soluciones calientes, una almohadilla térmica especial, una cámara de oxígeno. Utilizaron todos los medios disponibles. Marta se quedó para ayudar, aunque hacía tiempo que había terminado su turno. «Mira, ha abierto los ojos». La enfermera fue la primera en darse cuenta de que el gatito se movía débilmente. Poco a poco, su temperatura empezó a subir y apareció un débil apetito. Mientras jugueteaban con el expósito, Ethan llamó. Por vieja costumbre, a veces seguía los movimientos de Harry y Penélope. Harry había aceptado un trabajo en una pequeña clínica de las afueras, donde se dedicaba sobre todo a vacunaciones y esterilizaciones. Se rumoreaba que Penélope había vuelto a las andadas, intentando montar algún tipo de plan para alquilar pisos. Kathleen escuchaba distraídamente las noticias, más preocupada por el estado del gatito. Hacía tiempo que no se interesaba por lo que hacían aquellos dos.
La clínica prosperaba con nuevos clientes fijos. Recientemente habían adquirido equipos de diagnóstico de última generación y habían ampliado su plantilla. «Sabes, creo que me lo voy a quedar», le rascó la mullida oreja al gatito, que ya se alejaba rumiando envuelto en una toalla caliente. A Percival y Lancelot les vendría bien algo de compañía. Fue después del trabajo, rellenando el cuaderno de bitácora, y se topó con una vieja anotación, la operación del mismo gato persa con el que Harry se había equivocado. Me pregunto cómo estarán sus aristocráticos dueños. Tendría que llamar, invitarla a una revisión. Por la tarde, cuando se iba a casa, una niña de unos 10 años, una de las que había encontrado al gatito, entró corriendo en la clínica. ¿Podemos ver cómo está? Los chicos y yo estábamos muy preocupados. Kathleen la condujo a la sala de curas donde el bebé rescatado dormía en una cestita calentita. La niña se animó al ver que el gatito estaba bien. «¿Lo has curado? ¿Podemos ir a visitarlo?» «Claro. ¿Y sabéis qué? Cuando esté más fuerte, os enseñaré a ti y a tus amigos a ayudar a los animales sin hogar. Seréis mis pequeños ayudantes». De camino a casa, Kathleen pensó que sería una buena idea organizar un club infantil en la clínica para enseñar a los niños a manipular animales y prestar primeros auxilios. Unos niños tan entusiastas suelen ser excelentes veterinarios. Faltaban unos 15 minutos para que la clínica cerrara por la noche cuando sonó una risa alegre en el pasillo. Dos chicas del Club de Jóvenes Veterinarios jugueteaban con un joven gato negro que se sentaba despreocupado en el mostrador de recepción y aceptaba condescendiente la adulación. «Félix, deja de posar». Kathleen acarició el lustroso pelaje de su mascota. El mismo Expósito que había estado a punto de morir hacía 6 meses se había convertido en un magnífico gato de 5 kilos. Percival y Lancelot desconfiaron al principio del nuevo miembro de la familia, pero poco a poco lo fueron aceptando en su Maine Coon Club. La clínica había cambiado notablemente en el último año. La nueva ala cuenta con una sala de ecografía independiente y se ha ampliado la unidad de hospitalización. Alex, un joven e inteligente médico, ya realizaba operaciones sencillas por su cuenta. 2 estudiantes de último curso de veterinaria se preparaban para sus prácticas. Kathleen estaba recogiendo papeles de su mesa cuando sonó el teléfono. Ethan. «Hola. No te vas a creer a quién me encontré ayer en el supermercado. A Penélope. Está de vuelta en la ciudad merodeando de nuevo por los círculos inmobiliarios. Dicen que está buscando inversores para un complejo de apartamentos». Kathleen escuchaba distraída, repasando el programa de operaciones para mañana. Un bulldog francés con problemas respiratorios, la castración de un gatito joven, la extirpación de un sarro a un chihuahua. Y parece que vuelve a hacer de las suyas. Tengo información. Ethan, lo siento, pero tengo que irme. Félix volvió a robar el juguete de alguien. Tengo que devolvérselo a los dueños. Efectivamente, el gato negro había robado un ratón de peluche traído por uno de los pequeños pacientes. Ahora estaba orgullosamente colgado del techo en el nuevo sistema de estanterías para gatos que Kathleen había instalado en el vestíbulo. Las estanterías eran muy populares entre los visitantes de 4 patas. En casa le esperaba una velada acogedora. Percival y Lancelot dormitaban en el amplio alféizar de la ventana, viendo caer los copos de nieve. Félix estaba acurrucado en un sillón, agotado por las carreras del día. Sobre la mesa había revistas médicas frescas. Kathleen había publicado recientemente un artículo sobre un método innovador para tratar la insuficiencia renal en gatos. Preparó té y se sentó con su portátil. Tenía que terminar un proyecto para un nuevo campo, la rehabilitación de animales tras un traumatismo. La idea había surgido tras el caso de aquel gato persa, cuyos dueños eran ahora clientes habituales de la clínica. Félix se estiró, saltó de la silla y se sentó a su lado, ronroneando exigente.
Su ritual vespertino consistía en rascarle detrás de las orejas y contarle sus planes para mañana. Kathleen pensaba a menudo en lo afortunado que había sido todo, con la clínica, con los gatos y con su propia vida. Y lo que hace Penélope, que lo hagan otros. Ella tenía cosas mucho más interesantes que hacer. El temporizador sonó en la cocina. Era hora de dar de comer al equipo peludo. Los tres gatos giraron sincronizadamente la cabeza al oírlo. Kathleen sonrió.